Buenos días, colegas y licenciada Laura Lardizábal. Continuando con nuestro tema, vamos a hablar de los usos de los boletines y comunicados de prensa. Para empezar vamos a reiterar, ¿verdad?, que no es lo mismo un boletín que un comunicado de prensa. La intención del primero, es decir, del boletín, es que es informativo, mientras que el comunicado es directamente con un tema de opinión, es decir, podríamos mencionar que el boletín es un documento más generalizado, es decir, un documento que no es tan específico al respecto de un tema, con respecto al comunicado, que el comunicado viene siendo un poco más específico, más aclaratorio, más introductorio hacia un tema en específico. En la estructura del comunicado de prensa simplemente se tiene que incorporar la siguiente información: el lugar y fecha, el lugar de la publicación, es decir, la ciudad en la que estamos, el cuerpo del comunicado donde se expone el mensaje y el posicionamiento de forma clara y concisa, la firma del departamento o la persona que hace la mención o el portavoz, ¿verdad? ¿Qué es un comunicado de prensa? En especial vamos a entronizarnos ya en el tema del sector educativo. Se trata de una herramienta periodística o de relaciones públicas que trata de utilizar para contactar con los medios de comunicación. Es similar al boletín de prensa que tiene la intención de comunicar, de mostrar una idea hacia un público en específico, como lo mencionamos en exposiciones anteriores, sea público externo o sea público interno. En este caso debe dejar clara de forma pública y oficial la postura de la empresa referente a diferentes situaciones o circunstancias. En el caso del comunicado de prensa, como dijimos, se puede utilizar de manera más específica, ¿verdad? Como más informativo, más aclaratorio, más introductorio hacia un tema. En el caso de las instituciones educativas podemos utilizarlo para hacer aclaratorias, como por ejemplo momentos de crisis, desmarcarse del comportamiento o acercarse más al comportamiento de algunos de sus colaboradores, entre ellos docentes, personal administrativo, alumnos, como por ejemplo hemos visto protestas en las que se han visto involucrados tanto docentes como alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La universidad ha hecho diferentes comunicados de prensa en los que se desmarca de la actitud o la conducta que puedan mostrar estas personas, ¿verdad? Y en el caso de los boletines podría ser algo más que todo de manera interna. El público sería interno, es decir, los maestros, los docentes, el personal administrativo de esta. Puede ser también anunciar el cierre de colaboraciones estratégicas, es decir, podría ser, o la apertura también, podría ser que la universidad o cualquier institución educativa esté relacionándose con una nueva institución a nivel nacional o a nivel internacional. Puede ser con alguna marca privada, comercial, que le esté colaborando de alguna manera a la misma. Entonces, más que todo para esto son los comunicados. Los boletines son más que todo comunicación, como decíamos, de manera generalizada. Es decir, la universidad comunica que va a haber periodo de matrícula desde tal periodo a tal periodo, las clases van a empezar en tal fecha. Ese sería un boletín de prensa. Ya un comunicado sería algo, como decíamos, más aclaratorio. Anunciar el cierre de colaboraciones estratégicas o fusiones empresariales. La información del servicio va dirigida a ciudadanos, como por ejemplo afectaciones, recomendaciones a la población, ratificar o aclarar alguna información incorrecta publicada relacionada con la compañía y cambio en el organigrama de la institución. En estos dos últimos vamos a tocar un tema de que hay una información incorrecta, por ejemplo, que haya algo que se haya publicado mal por parte de la universidad y la universidad diga: vamos a aclararlo porque esta información se salió de nuestras manos y la publicamos de manera incorrecta. Vamos a hacer un comunicado de prensa para que se aclare que lo correcto es lo que vamos a publicar ahora y no lo que hicimos anteriormente. En el cambio del organigrama de una institución, conocemos el caso de la rectoría, ¿verdad? De que el rector de la universidad o director en colegio, en una escuela, tiene cierto tiempo de funciones. Entonces, en estos casos se hace una aclaratoria, una comunicación a través de la prensa, y en este caso no vamos a utilizar un boletín,
porque esto no es una información generalizada, sino que algo específico. Entonces vamos a utilizar un comunicado de prensa. Más que todo esto son algunas diferencias entre comunicado y boletín de prensa, ¿verdad? Como lo decíamos, el boletín de prensa es algo de manera generalizada, es información más global. El comunicado es información más específica, en muchas ocasiones más aclaratoria dentro de un contexto en específico de las instituciones, en este caso educativas. Continuando con la exposición, ahora les va a hablar mi colega Fernando Roque. Muchas gracias.